el marco de las economías hemos contado ya que esta semana se escuchó especialmente el reclamo de los apicultores de nuestro país en torno a la cuestión relacionada con los costos, en torno a las demoras también de los estados en realizar los aportes. Bueno, y también un reclamo que tiene que ver con lo ambiental. Se llevó a cabo hoy una jornada de protesta, estuvieron los productores en la ruta, en las rutas concientizando y dando a conocer, visibilizando sus escenarios, su situación. Y en este contexto, bueno, llega una respuesta de parte de los gobiernos, el provincial, el nacional. Nos preguntábamos si es casualidad o causalidad, pero lo vamos a charlar con una referente del sector. Sí. Ahí veíamos un cartel justamente que además tiene eso, ¿no? Recién hablaba el ministro, lo de las economías regionales. Lo de las economías regionales, nada más y nada menos. Paula Melegati, apicultora de la región centro, en el sur de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola Paula, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Contanos un poquito cuáles son los datos fundamentales de este reclamo que ustedes estaban llevando adelante. Aportaban recién un dato muy significativo, casi que el kilo de miel cuesta en algunos lugares como un litro de agua mineral. Todo un dato que marca la realidad de la producción, ¿no? Sí, realmente. La movilización que hoy nos convocó en distintas partes del país y en 8 lugares de la provincia de Córdoba tiene un origen que, si bien es político, es apartidario. Queremos visibilizar al sector apícola, queremos contarle a la gente lo que hacemos los apicultores y cuáles son nuestros inconvenientes a la hora de producir, principalmente. En ese sentido, el precio de la miel, que es un commodity, que se exporta el 95% de la producción nacional, principalmente a Europa y Estados Unidos, se ha mantenido ese precio en los últimos año y medio, 2 años, y en los últimos 3 años aumentó el 100% el valor de la miel a granel. Sin embargo, el valor de nuestros insumos, como cera estampada, azúcar, los tratamientos acaricidas, el combustible para la movilización, han tenido incrementos entre el 300 y el 450%. Con lo cual, y teniendo en cuenta que el productor vende a dólar, precio dólar, y recibe dólar a cambio del dólar oficial, y los insumos están valorados en el dólar paralelo, en algunos de los dólares paralelos, bueno, esa brecha cambiaria es muy perjudicial para la rentabilidad de las empresas. Y las empresas, si bien hablamos de empresas apícolas, el mayor porcentaje de los productores apícolas pertenecen a la pequeña y mediana escala, con lo cual en las economías regionales es un generador de empleo, un generador de recursos zonales, territoriales, muy importante. De ahí esta unión de los apicultores en Córdoba y esta necesidad de salir a visibilizarnos, porque hemos tocado puertas y no hemos tenido la respuesta que consideramos es necesaria. Y en concreto, ¿qué le están pidiendo ustedes al gobierno? ¿Cuál es el reclamo que están haciendo? Y en principio, respuestas claras, ¿no? Porque por ahí se generó, por ejemplo, en el caso provincial, la emergencia agropecuaria. Tuvimos inconvenientes para poder el sector apícola sumarse a esa emergencia, mientras que todo el resto de las producciones agropecuarias ya venían haciendo sus trámites para poder acceder. Créditos que después no se concretan o que tardan en concretarse, y nosotros biológicamente la necesidad es en un momento dado. Vos tenés que alimentar, tenés que atender las colmenas y no podés esperar meses a tener una respuesta, ¿no? Entonces ese entendimiento por parte de las autoridades de lo que implica el trabajo en apicultura, necesitamos contárselo, necesitamos que ellos lo conozcan, porque las decisiones que ellos toman nos afectan desde ese punto de vista. Y a nivel nacional también hubo una propuesta de asistencia a los productores económica por cantidad de colmenas, y como bien dijiste al principio, esa asistencia llegó hoy, los primeros resultados de quienes van a recibir ese subsidio o aporte no reembolsable, está el listado de productores. Y a nivel provincial, ayer el ministro Busso convocó a los productores que participan del Consejo Apícola Provincial a una reunión hoy, con lo cual estamos esperando las
digamos, los resultados de esa reunión con los referentes apícolas que pudieron asistir en Córdoba a una reunión presencial. Digamos que son 440 millones de pesos a nivel nacional. Que se distribuyen. Contanos un poquito también el formato de negocio, porque entendemos que todo lo que venden los productores es a un gran acopiador que se dedica a la venta hacia el mundo, a la exportación. También ahí están conformes ustedes cómo se fijan los costos, los precios, ¿cómo se maneja eso? Bueno, yo te puedo contar por lo que recibo de parte de los productores, porque yo soy una pequeña productora y todo lo vuelco al mercado fraccionado interno, ¿no? Sí. Pero sí, el productor, el principal cuestión que hace años, muchos años que venimos reclamando, es el envase, el tambor de miel, donde se deposita este alimento para ser exportado a Europa, a Estados Unidos, los países árabes, Japón. Ese envase es un costo que cubre el productor y que nadie se lo devuelve. No hay una... Es viejísima esa discusión. Sí, es viejísima, pero a raíz de todo el proceso económico que estamos sufriendo, es algo que pesa mucho al momento de hacer los números, ¿no? Y por otro lado, la cadena de intermediarios, que bueno, no dejan de ser también, que tendríamos que analizarnos y sentarnos también con ellos, todo el sector, porque indudablemente hay algo ahí que no está funcionando como corresponde y el productor no está recibiendo el pago por su trabajo como corresponde. Entonces, también ahí podríamos pedir a las entidades, a las instituciones que intercedan para conocer bien cómo es esta cadena de valor y que se puedan aplicar políticas públicas para que haya un control y un beneficio para todos y todas. Paula, ¿Cierto? nosotros estamos en contacto permanente con las economías regionales de todo el país y siempre ese es el punto en común. ¿Cuánto le pagan a ustedes la miel y a cuánto se vende, por ejemplo, una góndola en Europa? Nosotros hemos visto en góndola fotos de compañeros que han estado por allá y nos han mandado 15 euros, 17 euros. Y acá el productor en este momento, las mieles muy claras, ¿sí? Porque depende del color de la miel, están entre 500 y 600 pesos al productor. 10 veces menos. 10 veces Sacaste menos. la cuenta. La otra cuestión es que a nivel mundial, y esto lo comentábamos hoy, hay una disminución del comercio de miel porque está entrando miel china adulterada con jarabe de arroz en todos los puntos importantes en Europa, en Estados Unidos. Y es difícil de determinar esa adulteración. Entonces nos han quitado espacios donde la miel argentina antes tenía el mercado, ¿no? Claro. Eso también es una realidad que quizás por comentarios, por ejemplo, el año pasado en Turquía, que fue el Congreso de Apimondia, que es el Congreso Mundial de Apicultura, los compradores decían que estaban buscando lugares para comprar en países más cercanos, que no sean al otro lado del charco, digamos, ¿no? Entonces esos países más cercanos están Eslovenia, Ucrania en su momento, esos países del este que tienen una apicultura en crecimiento y que van ocupando los nichos comerciales que antes teníamos nosotros. Una pregunta muy entre casa, más allá de los costos. ¿Cómo se las arregla el apicultor en la actualidad que ha cambiado tanto el modelo de producción en los campos, donde ya no está el dueño del campo, que te da el permiso, que te da el lugar, el espacio? ¿Cómo se maneja todo eso? Y la verdad que encontrar campos es una problemática porque no se entiende quizás en la sociedad el valor de la abeja como polinizador, claro, su valor. Polinización. Exacto. El valor de la abeja, hay muchas abejas, hay muchos otros polinizadores, pero la abeja doméstica que nosotros manejamos es la embajadora de todos ellos y la que más abunda. Entonces, al desconocer esto y los efectos que tienen, recordemos a la gente que la polinización es la transferencia de la gameta masculina a la parte femenina de la flor. Si no hay esa fecundación, no se produce el fruto. Y si ese fruto no es fecundado, no hay semillas, con lo cual se ve comprometida la viabilidad de esa especie, la reproducción de esa especie, ya sea en un ecosistema natural o en los cultivos también. Entonces, esto que vos decís, creo que hay que hacer un trabajo de concientización de esa virtud que tiene la apicultura en mejorar incluso los rendimientos de los cultivos en muchos de los casos, que ya está evaluado,
comprobado de cómo aumentan ciertos rendimientos con la presencia de las abejas. Paula, gracias por tu tiempo. Un día que he tenido las dos caras, ¿no? Por una parte el reclamo, triste ver a los apicultores que no han disfrutado ni un minuto, seguramente están en las rutas reclamando. Y bueno, por otro lado que se destraban estos fondos. Ojalá que esto no sea solamente una medida de un día para el otro, sino que haya una respuesta ya de fondo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y la convocatoria. Gracias, Que Paula. tengan buenas tardes. Igualmente.